¿Cómo están? Gusto saludarlos. ¿Cómo han Buenas estado? noches, Lick. ¿Qué tal estuvo su día? Con mucho calor, Lick. Ya sé qué tal, cómo le fue hoy. Muy bien, nítido. En orden. ¿Qué tal la tarea? Asustado por los parciales, Lick. Parciales, no tengan miedo. Los parciales deben de hacer los mandados. ¿Cómo les fue con la tarea? Bien, Lick, ahí personalmente, pues, logré enviar, solo que no pude subir al formulario, sino que le mandé en Classroom. Sí. Antes que lo hagan. A mí me gusta calificar el esfuerzo. Vamos a ver si les comparto esto. Ustedes me dicen si les está llegando. ¿Sí está? Sí, Lick, ve las presentaciones. Bueno, el método de la sociología del derecho. Creo que vale la pena recalcar varios puntos importantes. En principio, el método de la sociología del derecho nos lleva a admitir que en la sociología del derecho se trajeron varias cuestiones de la sociología en sí misma, como el control social, la coacción social, la conciencia colectiva, que vienen de la sociología general, pero los podemos ver desde un punto de vista jurídico. En cuanto al método de la sociología del derecho, vamos a establecer que el método en sí de la sociología del derecho usa la experimentación y la observación, puesto que el método de la sociología del derecho pretende de forma empírica encontrar diferentes resultados, diferentes campos de aplicación del derecho. Cuando un jurista sociólogo realiza una investigación, lo hace cuando realiza sondeos, encuestas, él plantea tesis, a esto se le llama sociología jurídica. Cada vez que ustedes realizan una teoría, una tesis en relación a un caso jurídico concreto, ustedes lo están haciendo desde el punto de vista de un jurista sociólogo, cuando empatan los problemas o las circunstancias que envuelven un hecho, una situación dada, con lo legal. La investigación que hace la sociología del derecho es a través de bibliografías, porque las bibliografías son las que nutren nuestra investigación específicamente. Dado que nosotros nos enfrentamos a una situación de historia
de un hecho o acto, entonces nosotros, nuestra fortaleza como abogados es el terreno de la bibliografía, el método histórico comparativo. Esto nos lleva a entender por qué la tasa de homicidios, por qué la tasa de asesinatos, por qué las desapariciones surgen más o menos en determinados lugares, épocas o situaciones dadas. Porque a nosotros lo que nos interesa como abogados es determinar o indagar en cuanto a los hechos de violencia. Por eso es que para nosotros es importante mantener una conexión con el mundo que nos rodea, porque a través de esa conexión sabremos argumentar en determinado momento a favor o en contra de una persona que está siendo acusada. ¿Cuáles son estos principios que el método de la sociología utiliza? Aquí nos dice Emilio, él fue el primero en que trató los hechos como una cosa, ¿verdad? Esto es importante, puesto que en muchos momentos, por ejemplo, en cuanto a los sentimientos, hay quien dice que son cuestiones del alma, cuestiones del pensamiento, o incluso que los sentimientos son parte de la parte no, son parte de lo no racional del ser humano, de su área animal. Porque a través de los sentimientos nosotros nos dejamos muchas veces sugestionar, y cuando un ente racional en sí mismo le interesa la materia, no debemos de permitir que los sentimientos intervengan en nuestros pensamientos. De la misma manera, Durkheim fue el primero que vio a los hechos sociológicos como una cosa. Los fenómenos sociales son cosas, se observan desde fuera, y se observan desde fuera para que el sociólogo, desde la objetividad, vaya e indague la materialidad y la imparcialidad de los eventos. Cuando hablamos de materialidad, es porque nosotros únicamente vamos a juzgar las situaciones en cuanto a lo que podemos ver o palpar, lo que se puede sentir. No por nada el derecho únicamente regula la conducta exterior humana. Únicamente. Puesto que el pensamiento, el alma, los sentimientos, la forma más cercana que tiene el derecho de regularla es a través de lo que se ha denominado ¿cómo se ha denominado esto, compañeros? Miren, en diferentes normas se ha establecido que, por ejemplo, cuando la proposición de alguien viene para realizar un hecho delictivo, es ahí donde se marca el ilícito. Por eso es que se dice que la mente no delinque. Sin embargo, en algunas normas, sobre todo recientes, se trata de estudiar la voluntad del individuo en cometer un ilícito. Una parte muy importante en donde podemos ver esto en el Código Penal, por ejemplo,
es en los atenuantes y los agravantes, en donde nosotros podemos indagar, por ejemplo, si el individuo tiene o ha sido inducido a través de bebidas alcohólicas o se induce él mismo para cometer un ilícito. O cuando nosotros vamos al área civil, dice la norma que existe usurpación en un terreno oigan, usurpación con fines de apropiamiento cuando un individuo manifiesta una intención de quedarse a vivir en ese terreno. Y esa manifestación de intención es construyendo una casa, haciendo un cercado, construyendo un pozo, colocándole un nombre a la propiedad, haciendo tareas propias en donde se puede percibir que pretende mantenerse en ese bien. Por eso es que la materialidad va en la manifestación física, porque el derecho es muy difícil que vaya a lograr establecer una cuestión mental. En el intercriminis, no sé si ustedes ya vieron eso del intercriminis, compañeros. ¿Ya hablaron acerca del intercriminis? Yo recuerdo. No, Bueno, busquemos en nuestros dispositivos intercriminis. Y me comentan qué significa. ¿Le puedo leer lo que encontré, Lick? Por favor. Dice que es un conjunto de etapas que atraviesa la ejecución de un delito y que comprende tanto los actos que tienen lugar en la fase interna como los que se llevan a cabo en la fase externa. La fase interna. ¿Quién más encontró alguna otra definición? Su locución latina es camino del delito. Perfecto, gracias. El camino del delito. ¿Alguien más? dice aquí que es utilizada en derecho penal para referirse al proceso de desarrollo del delito. El desarrollo del delito que va desde el pensamiento hasta la conclusión. Esto es muy importante para nosotros, porque nos lleva a indagar cuál fue la intención del individuo al momento de cometer un ilícito. Si, por ejemplo, salgámonos del área penal, que es muy común para todos estos temas, vayámonos a... Bueno, que al final si es un delito debemos de ir al área penal siempre, ¿verdad? Pero vayámonos no al Código Penal, sino a la Ley de Violencia contra la Mujer, en donde hay una pelea doméstica entre pareja. Y en esta pelea doméstica, en este problema doméstico existe la intención del hombre, ¿verdad? De asustar a la mujer. Y para el efecto lo que hace es para intimidarla, ¿verdad? Para efecto lo que hace es exhibir un objeto con el cual le puede ejercer violencia, como un hierro o algo. Y la intención de él es, por ejemplo, en ese momento de la discusión, provocar la sumisión de ella. Esa es la voluntad, eso es lo que él piensa. La voy a asustar. Pero resulta que esta intención, la intención de asustarla, en ese momento de la discusión, a ella le va a provocar
rezagos, le va a provocar daños a nivel psicológico para toda su vida. Entonces, acá vamos a la voluntad. ¿Cuál fue la voluntad principal? Provocarle un susto, que al final es un daño, pero el hombre lo quería provocar en ese preciso momento. Pero esto atrae como consecuencia daños posteriores, pues, porque, por ejemplo, yo encierro a una persona en un local y le digo que la voy a golpear si no hace lo que yo digo, y eso provoca un daño. Pero yo solo quería asustarla. Mi voluntad era asustar a esta señora para que en ese momento hiciera lo que yo decía: firmar un contrato de trabajo, aceptar las prestaciones que le estoy ofreciendo, no denunciarme porque se le hizo, por ejemplo, un comentario inadecuado, y yo en ese momento lo que quiero es asustarla, pero solo para que en ese momento no haga lo que ella me dijo. Pero el hecho de cerrar la habitación en donde está uno, a ella le provoca una sensación diferente. Entonces, el intercriminis se va e indaga cuál fue la voluntad. Y con base en eso, entonces, se hace el encuadramiento de los tipos penales. La forma más típica, más sencilla, es cuando una persona, queriendo asustar a otra, le da muerte o le provoca daños irreversibles. Por ejemplo, la mutilación de un miembro principal, los daños psicológicos, le puede provocar también pérdida parcial o total de ¿cómo se llama? De algún sentido importante como la vista, el olfato, el gusto, la movilidad, la motricidad. Todo esto tiene que ver con el intercrímenes, pero vámonos, o sea, hay teorías que se van a la materialidad del acto, mientras que hay otras que buscan la imparcialidad a través de ingresar dentro de la idea principal de lo que se pretendió, porque puede ser al contrario, que mi intención fue darle muerte y terminé provocando un daño menor, pero mi intención fue darle muerte. Por ejemplo, en un asalto a mano armada, en donde yo voy en una moto nueva, el asaltante me hace disparos, pero los hace en dirección a puntos importantes de mi cuerpo, puntos claves como la cabeza, el pecho, en el área del corazón, pero no por voluntad de él, sino por eventos ajenos a él, no me impacta. Por ejemplo, cuando yo veo que me va a disparar, acelero la moto y en vez de impactarme en la cabeza, impacta en una pared atrás de mí. Me hace un disparo hacia el pecho y yo me muevo y el disparo al final ingresa en la parte de mi estómago, o me impacta en un brazo, o me impacta en el cuerpo, pero tal vez yo llevo, ¿qué podríamos llevar? A ver, algo de metal. Por ejemplo, alguien me dispara por la parte de atrás para bajarme de una moto y los impactos dan en algún material, por una laptop o algo que es suficientemente resistente y no me da muerte. También opera para ese sentido, ¿verdad? Entonces, los fenómenos de violación de la ley se deben de observar. Como abogados debemos de observarlos sin dar opiniones, puesto que en realidad hay que estudiar de forma objetiva cuál es o cómo fue la naturaleza. Así como anoche yo leía una historia muy triste de una niña de 16 años en zona 18 que huyó el 20 de julio más o menos, y cuando pusieron la alerta al Kenneth regresó a su casa, y posteriormente, unos días después, la mamá quiso revisar el teléfono, ella no quiso, se fue nuevamente. Le llamó a una familiar a eso de las 10. Nuevamente en la noche le llamaron, me parece, por el tipo de redacción que hizo el periodista, y ella contestó que estaba bien, sin embargo lloraba. El otro día amaneció muerta a 1 kilómetro de su casa, con
señales de violencia en el rostro y en el pecho, y con una pieza de metal que se utiliza en carnicerías para elevar la carne en el área del cuello, en la parte de atrás, en lo que nosotros le decimos comúnmente nuca, ¿verdad? Yo veo el caso y digo, bueno, acá ¿qué hay? ¿Hay un homicidio? No, es un asesinato. Hay ensañamiento. Ensañamiento por la forma como es perforada constantemente en el pecho, parte principal. También por parte del victimario hay un desprecio hacia la víctima. Le apuñala la cara. Hay un desprecio. Ese desprecio, la ley de feminicidio dice que es un desprecio hacia la mujer. La persona que le dio muerte, si es hombre, puede tener un problema grave con las mujeres. Y si es una mujer, tenía un problema con la niña. Y luego el hecho de clavarle esa pieza de metal en el cuello genera una distorsión. Pero entonces yo ya me olvido de la víctima, me olvido de la niña muerta, igual falleció, no sabemos los motivos, no sabemos cuál fue su entorno familiar, social, sabemos que son lugares sensibles, la zona 18, todas las colonias que están ahí, pero nos vamos con el asesino o la asesina, porque nosotros como abogados debemos de estudiar los casos y ver y buscar las posibles circunstancias que engloban una situación. ¿Por qué? Porque existe un riesgo social. Estos psicópatas que los vemos nosotros, incluso los ubicamos. Porque nosotros vemos en la calle y decimos, ese es marero, ese es pandillero. Y nosotros ya sabemos que son psicópatas. Ellos mismos se llaman psicópatas. Entonces, este psicópata es un problema social grave, gravísimo, que no es ajeno a Jalapa. Acá la cantidad de extorsiones es enorme. Pero nosotros desde un punto de vista imparcial debemos de estudiarlos, analizar estos casos y a través de esa imparcialidad buscarle soluciones legales. Por tanto, el método que nosotros usamos, al final de cuentas nos va a servir más el método histórico, método histórico comparativo. Este ya lo había usado Montesquieu. Para Gernet fue usado en la antigua Grecia. Gauss nos dice que era utilizado por las sociedades arcaicas. Y como el método histórico comparativo aún es hoy importante, puesto que si nos vamos a la historia y la comparamos con la realidad, encontramos soluciones o encontramos circunstancias parecidas. En Jalapa se han creado, o es decir, la dinámica de posicionamiento de los sectores violentos en las ciudades es idéntica. Hay un centro urbano donde hay mucha presencia policial por instituciones, que conforme se va alejando, ¿verdad?, de estas instituciones, las poblaciones se van haciendo más o menos peligrosas. La gente está viviendo en muros, entre muros. Fíjense, hemos devolucionado porque las ciudades estado griegas y las ciudades amuralladas de la Edad Media, ahora las podemos ver nosotros a través de residenciales, a través de colonias, a través de diferentes formas de nombrar a estos lugares donde hay una cerca, hay un portón de ingreso, hay un custodio y no obstante eso hay cámaras. Entonces, como estos espacios donde ya la acción policial es limitada, donde ya la acción policial, la acción del Estado es limitada porque nosotros no sabemos qué puede pasar en un residencial, ¿verdad? Puede ser que asesinen a alguien
y nadie se dé cuenta, o si hubieran gritos, el mismo miedo de los demás vecinos de ese residencial, no denunciarían. El asunto es que estos círculos de violencia, como no han sido estudiados, no han sido tratados, se van repitiendo. Y a través de la historia así ha sido. Y nosotros vemos aquí en la ciudad de Jalapa, por ejemplo, cómo ahora hay sectores que es mejor no pasar. Y ese proceso, nosotros lo vamos viendo a través del método histórico comparativo y nos percatamos de que en realidad evolución, desde el punto de vista de Darwin, es muy difícil. Una evolución social en donde supuestamente hay un constante avance hacia una realidad mejor. Pareciera que vamos al revés. Entonces, cuando nosotros vamos cuando hablamos en los métodos, al final, me parece que lo más importante es la racionalidad de los fenómenos jurídicos, procurando una explicación de una forma racional. No es de un punto de vista personal, no es de un punto de vista subjetivo, es de un punto de vista sugestionado o que hagamos temas de etiquetamiento. Las soluciones y las consecuencias de las faltas que tiene la sociedad para administrarse a sí misma, nosotros tenemos que ver, y nosotros como abogados estamos llamados no a dar respuestas nada más de las situaciones o las conclusiones, como ustedes vieron en el intercrímenes que se dan. Ya al momento de un homicidio, un asesinato, un ultraje, una sustracción o lo que ustedes quieran, ese solo es la consecuencia de un proceso incluso a veces largo de análisis, de programación, de planificación de ese evento. Por eso nosotros debemos de realizar varios ejercicios racionales. Y eso es a lo que vamos enfocados en este curso. Ver al delito o ver los fenómenos sociales que producen consecuencias jurídicas, no como el mero hecho de la manifestación material de lo que la norma dice, sino las razones y los motivos por los cuales esta materialidad se manifiesta. Cuando nosotros vemos documentos, debemos de verlos desde otro punto de vista. Esto ya lo habíamos hablado. Un documento muchas veces es el reflejo de la sociedad, de la realidad objetiva. Cuando nosotros vemos jurisprudencia, yo les dije que les voy a pasar algunas, es la realidad social. Las noticias y los gobiernos son las realidades sociales en las que vivimos. No podemos pretender nosotros ser una sociedad modelo cuando vemos la cantidad de depravación social que tenemos. El estudio del hecho y el derecho es muy importante porque nos deja ver los fenómenos sociológicos. Nosotros debemos de revisar sentencias. Yo les invito, compañeros, si ustedes se quieren dedicar a esta profesión, revisen sentencias. Se van a nutrir mucho con las sentencias. Van a encontrar motivos de forma, de fondo, van a encontrar formas de hablar, formas de fortalecer sus argumentos, puesto que en las sentencias así se hace. En la aplicación práctica, cuando nosotros hacemos una investigación jurídica, buscamos el material jurídico, como los boletines. También buscamos y hacemos un análisis de los hechos, de los procedimientos que se pudieron haber dado, y de pluralismo jurídico. Cuando hablamos de pluralismo jurídico no es otra cosa que los diferentes tipos de normas, como por ejemplo este derecho indígena que nosotros manejamos acá. La utilización de elementos nos van a dar como resultado los fines. Uno para la sociología en general y otro jurídico. Cuando hablamos de sociología general es aquellos fenómenos que se manifiestan allá en la sociedad, y a lo meramente jurídico es todo lo que nosotros podemos encuadrar en relación a esto. Vamos a ver, cualitativas. Vamos a ver, permítanme.
Tener que eliminar esto porque no me deja. Cuando nosotros vemos en la búsqueda de los hechos, encontramos hechos en donde hay que descender al terreno y hay que buscar, contar o interpretar eso que sucedió. Y vamos a encontrar una experiencia de observación y esta observación la vamos a cuantificar. ¿Por qué? Porque a través de la cuantificación nosotros podremos establecer una especie de guía en donde, por ejemplo, en el municipio de Monjas, vamos a poder nosotros establecer una temporalidad de años en los cuales, si no se toman acciones como no se tomaron acá en la ciudad de Jalapa, el mismo círculo de violencia, el mismo sistema de violencia puede llegar a aquejar. En cuanto a las técnicas cualitativas, aquí encontramos a la estadística y la encuesta, puesto que estas dos permiten, a través de vaciar datos que vienen de los individuos, darle un carácter de cualidades. La estadística, por ejemplo, nos dirá que en aquellas ciudades con desorganización a nivel de planificación, aquellas ciudades en donde los círculos de pobreza, desintegración familiar, aquellos lugares en donde hay poco o hay mucha migración, hay violencia, y la encuesta lo va a respaldar al establecer qué tipo de ciudades son las que representan más violencia o qué características tienen. Por eso es importante para la sociología jurídica la estadística de la economía, la demografía, las encuestas en sí mismas, hacer aquellas preguntas sobre los hechos, las opiniones de testigos y protagonistas. ¿Por qué hay tanto pandillero? ¿Por qué hay tanta gente invadiendo terrenos? ¿Por qué hay tanta gente que, a pesar de ser buenas personas o aparentar ser buenas personas, venden un terreno 2 o 3 veces? Porque hay familias que hacen despojos de sus propios integrantes. Porque hay familias que promueven procesos, por ejemplo, de sucesorios, es decir, los intestados que se les dice, sin incluir a toda la familia, porque ocultan muchas veces a través de compraventas fraudulentas bienes para no podérselos dar a los demás familiares. Porque lo primero que piensa una persona cuando se va a divorciar es vender todo de mentiras a sus amigos para que supuestamente no entre dentro de la división de las cosas. Estas son situaciones sociales, reales, que se manejan hoy por hoy en nuestra sociedad y aquí en la ciudad de Jalapa, y no sería raro que alguno de sus familiares lo haya hecho. Entonces, compañeros, vemos que nuestro trabajo va más allá de ir a un juzgado, hablar, salir. Nosotros somos profesionales del derecho y como profesionales también estamos llamados a la investigación. Y a la investigación desde un punto de vista social, porque la única cara que le podemos dar al derecho es social. No le podemos dar una cara institucional, no le podemos dar una cara de administración de Estado, no le podemos dar una cara de castigo al delincuente. La única cara que puede tener el derecho es social. Porque ¿a quién sirve el derecho? ¿Para quién está creado el derecho, compañero? Para la sociedad. Sí, el derecho sirve a la sociedad y la sociedad debe servirse del derecho. ¿Qué es lo que busca el derecho? ¿Cuál es uno de los principios más fundamentales del derecho? La realización del bien común. La realización del bien común, efectivamente. Y para la realización del bien común no es a través, sino de crear normas que busquen el bien común. Otra de las cosas importantes del derecho es la realización, ¿verdad? O el desarrollo integral de la persona. ¿A qué le llamamos desarrollo integral de la persona? ¿A qué le llamarían ustedes desarrollo integral de la persona?
¿Qué será el desarrollo integral de la persona? Os escucho. Cuando goza de salud, educación, seguridad. Bien, gracias. ¿Habrá algo más? Yo diría que tal vez aquel grupo de políticas que implementa un Estado para lograr el bienestar del individuo. Yo considero que tal vez no se basa solo en los derechos de la persona, sino también en la actitud que ella desarrolla hacia la sociedad. ¿Qué le limita a algún familiar de ustedes que no ha querido estudiar el hecho de estudiar? Yo he escuchado muchas excusas, por ejemplo, es que no hay carrera que me guste. Es que ahí solo las mismas carreras dan. Es que yo la carrera que quiero estudiar solo la dan en Cuba. Así me dijo una persona, las carreras que a mí me gustan solo están en Cuba, solo están en Estados Unidos. ¡Qué presumidos! ¿Acaso saben ellos que van a ser suficientemente competentes para cursar esas carreras? ¿Será posible? Bueno, hay un tema importante, la evolución del derecho. Ya hablamos de la sociología, ya hablamos del hombre, medio conversamos un poco las técnicas sociológicas, porque al final este no es un curso de técnicas de investigación, no es un curso de técnicas de la sociología, simple y sencillamente debíamos de hablar un poco. Y para mí lo más importante es que ustedes vean la cara, ¿verdad?, social que tiene el derecho y que su investigación, o la forma de ver al derecho y de estudiarlo debe ser desde un punto de vista de cómo el derecho influye en la sociedad y cómo debería de ser el derecho consecuencia de la sociedad. Sin embargo, el derecho nunca ha sido ni va a ser estático. El derecho está en constante evolución. Para ello, vamos a hablar un poco de la evolución del derecho. Y la evolución del derecho, compañeros, no es otra cosa que aquel proceso que ha tenido que pasar, como cualquier otra actividad humana, el noble derecho. Donde hay sociedad, hay derecho. Ubi societas civius. ¿Será que la sociedad es exclusiva del ser humano? ¿Acaso la sociedad es exclusiva del ser humano, compañeros? ¿Ustedes qué consideran? No, licenciado. ¿Qué tipo de sociedades ustedes han podido escuchar, ver o inclusive analizar? Se dan varios animales también, por ejemplo, las hormigas. Las hormigas son una sociedad muy organizada. Así es. Nuestras compañeras en todo momento, las hormiguitas, son sociedades. Y ellos también tienen reglas. En ellos también operan normas, principios. Sin embargo, nosotros los humanos, con nuestra característica de sentirnos el centro del universo, consideramos que somos los únicos que racionamos, que somos los únicos que podemos normarnos. Y es que ese es el problema. ¿Sí se ve bien la presentación? Sí, le cambié color porque no es conveniente que se les haga una
presentación con un color demasiado fuerte, cansa la vista y es un daño que se le hace al lente ocular. Todos los pueblos tenían leyes positivas e inspiradas en los dioses. Es en sí mismo el hombre siempre ha considerado que es parte esencial de un proceso. Y el hombre ha considerado también que es la herramienta de los dioses para cumplir ciertos fines. Así somos de egocéntricos. Así somos de presumidos los humanos. Y es que ahora somos un poco menos. Hace 500 años creían las sociedades que éramos el centro literal del universo. Que el sol, la luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra, porque aquí estaba la creación divina. Y como aquí estaba la creación divina, ellos debían de girar alrededor nuestro. Hay algunas personas que todavía creen así en relación con los demás, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes creen que ya no piensa la gente así? Lo cierto es que los dioses siempre han sido seres superiores, pero que nos han dado normas. Y nosotros nos hemos tenido que someter a esas leyes porque consideramos que los dioses son más inteligentes que nosotros. A través de esas normas que dieron los dioses, se encontró cierta armonía a nivel de convivencia social. Y hay que tener cuidado con eso. Porque nosotros incluso, en muchas ocasiones, no nos gusta tomar decisiones, sino que pretendemos que alguien más las tome para que a la hora de que algo falle, nosotros lo podamos culpar a él o a ella. Y eso denota un problema de actitud, un problema de autoestima y más allá de eso, una irresponsabilidad por parte nuestra. Pero sigamos en este tema. En las sociedades antiguas se confundía mucho los deberes religiosos con los sociales y los morales. Aún hoy mismo hay diferentes, por ejemplo, grupos religiosos que van y quieren normar la vida social y la vida moral de las personas. Pero quieren que estas actitudes sociales y morales de los individuos sean integradas, sean concatenadas con los ideales religiosos. Y muchas veces basan estos ideales o deberes religiosos en normas que hoy por hoy son incumplibles. No sé si ustedes supieron que hace unos 5 años, 4 años, ¿cómo se llama? El presidente de Rusia expulsó a los, creo que fueron los testigos de Jehová. Porque ellos tienen la filosofía de que los integrantes de estas congregaciones no deben participar en política y hay algo muy importante para el gobierno ruso, lo que es hacer el ejercicio de prestar servicio militar. Y como la iglesia lo prohíbe, la gente no lo hace. Y esto denota para el Estado ruso una falta gravísima en contra de su país. Entonces optaron por esa y otras razones en expulsarlos. Cuando nosotros nos vamos y regresamos en el tiempo, nos encontramos que el hombre
a través del tiempo, cuando dejó de ser nómada, se fue a la agricultura, se fue a la ganadería, y a través de esto comenzaron las diferencias sociales, y esto lo que produjo fueron problemas a nivel de propietarios. Surgió la propiedad privada, y a través de eso, por ejemplo, en el código de Hammurabi, que fue en Mesopotamia, allá por el siglo XVII antes de Cristo, estamos por los 1600 antes de Cristo, que no es el primero, ¿verdad? El código de Hammurabi, pero al menos es el que aún tenemos, en donde habían 280 preceptos sobre deudas y delitos. Entonces en él podemos ver nosotros que la idea de delito no es nueva, que los sinvergüenzas que no le pagan Electra no son nuevos, que el matrimonio y el divorcio es una realidad social, que hacer un contrato para prestar un terreno por un par de dinero siempre ha existido, y que la mejor forma de resolver los problemas entre los individuos fue desde hace mucho tiempo y se mantiene hoy a través del ojo por ojo y el diente por diente. ¿Y por qué? Porque el humano jamás ha confiado en los procesos judiciales. Eso es lo que nos hereda el Código de Hammurabi del año 1600 a.C. Entonces, realidades humanas, nosotros así somos. No vamos a pretender que porque llegó un gobierno con muchas ideas positivas, no porque está Bukele encerrando a medio mundo, ese país se va a volver un paraíso. O sea, el hombre y la manifestación de la maldad del hombre no tiene solo una cara. Mientras no se demanden cambios sociales y estructurales profundos, los problemas sociales manifestándose en leyes, en normas cada vez más agresivas, cada vez más fuertes, va a existir. La ley de Talión, que la mayoría la conocemos, esta busca, ¿verdad? Más allá de tener principios o valores, más allá de buscar una rehabilitación o corrección del individuo, esta ley lo único que pretende es eliminar la existencia de las manzanas podridas en la sociedad. Ahora, rigiéndonos a la justicia e injusticia de la norma, una persona que le gusta, que se siente cómodo, que siente agradable, ultrajar niños, ¿es conveniente darle muerte? ¿Ustedes qué consideran? Que sí, Lick. Bien. Muere. Bien. Solo una compañera. No, Lick, yo también, hay que matarlos. Bien. Y yo también, Lick, opino lo mismo. ¿Qué pasó con los chicos? ¿Qué pasó? ¿Tienen miedo? Yo opino que tal Yo- vez muchos decimos, perdón compañera, decimos hay que matarlo, otros tal vez nos podemos dedicar a decir que es conveniente procurar la rehabilitación de estos individuos, pero al final de cuentas esta opinión se encuentra dividida cuando tal vez alguno de los allegados a nosotros sufre este tipo de abuso, entonces ahí creo que a todos caemos en la cuenta, no, mejor matémoslo, o que lo maten. Sí. La verdad es que si nosotros vemos y retrotraemos y nos vamos a lo que decía ya en el método histórico, ¿verdad? Comparativo, nos vamos dando cuenta de que en realidad la sociedad no ha evolucionado. Entonces, ¿por qué decía que se evoluciona? ¿Para dónde evolucionamos? Sí, Aaron, escucho.
El Lick, no sé si era este Rousseau que decía que el que nace siendo criminal muere siendo criminal, o sea que la conducta no cambia. Mejor matarlo, ¿no? Gracias. La realidad de los hechos es que una rehabilitación del individuo, o sea, una persona solo se reforma después de haber tenido un gran daño a nivel psicológico. Porque eso es en realidad la experiencia. La experiencia no es otra cosa que aquellos daños que vamos sintiendo a nivel mental que nos van convirtiendo en diferentes personas. Ah, ya maduró. No, no es que haya madurado. Le pasaron tantos problemas o se metió en tantos problemas que aprendió a no hacer cosas que no debe. ¿Ya? Yo creo en dos cosas. Hay dos tipos de personas maduras. Las que por temor no hacen nada, que no les convenga y mantienen una línea de comportamiento y les va bien porque se comportan según los cánones sociales y todo. Y aquellos que no se integran a la sociedad, pero con cada decisión errónea en contra de los cánones sociales, va recibiendo reprensiones a nivel de reproche social, señalamientos, se le etiqueta, y puede ser que esta persona a través de cada una de ellas vaya haciendo una conciencia de cómo es el comportamiento dentro de la sociedad en la que vive. Y llega un momento en donde la gente dice, ah, bueno, ya maduró. No es que haya madurado, en realidad lo que hizo fue que se acopló a ese sistema de vida. Entonces, la rehabilitación es real cuando el individuo pretende o busca la rehabilitación. Pero no podemos legalmente rehabilitar a alguien. No podemos cambiarle la forma de pensamiento. Yo me imagino una pareja de personas acostumbradas a hacer daño, por ejemplo, a extorsionar sin necesidad de ser pandilleros. Dos personas que se pasan la vida extorsionando individuos, ¿verdad? Les pueden extorsionar por diferentes motivos, incluso pueden extorsionar por situaciones personales, ¿verdad? Mira, fíjate que yo tengo tal información y necesito que me apoyes porque si no me apoyas, yo voy a tener que publicar eso, pues. Entonces, hay gente que se va acostumbrando y hay niños que se van acostumbrando a ese sistema y crecen con la idea de que eso así es. Hay dos muchachos que yo vi que de muy pequeños llegaban a un lugar, a una iglesia, y el papá los llevaba de niños y los hacía recoger monedas, banca por banca. Dos. Hoy, 10 años después, son jóvenes y yo veo al señor solo, siempre pidiendo monedas, y yo he visto solo a uno de ellos. En la misma situación, pidiendo monedas, un muchacho de unos 18 años, pidiendo monedas en la calle y una vez que se me acercó y me dice, mira, no me regala un quetzal. Y dije, yo te lo voy a regalar, no porque me sobre y porque lo necesites, te lo voy a regalar porque lamentablemente es lo único que puedes hacer, pedir, tener, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasaría con el otro chico? Digamos que el otro chico le dio vergüenza suficiente y se puso a trabajar. Esa es una necesidad del hombre, una necesidad humana, lo que muchos llamamos tener sangre en la cara, de que nosotros vamos a hacer lo correcto o vamos a acoplarnos a lo que la sociedad dice. Fíjense que hay estudios donde dicen que el delincuente no es en sí un delincuente. Simple y sencillamente es una persona que no se acomoda, no se acopla a los cánones sociales establecidos. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Hay gente que siente que es justo quitarle al que tiene de más, porque tiene de más, yo no tengo. Hay gente que considera que es justo. Por ejemplo, yo he escuchado mucho de los violadores, dicen, bueno, lo que pasó fue que ella me provocó, no vio cómo iba vestida, y cuando yo la vi que iba vestida así, yo dije, ella quiere tener intimidad, y yo también, entonces
le voy a decir que quiero tener intimidad con ella, porque si anda vestida así, es porque ella quiere tener intimidad. O sea, hay un momento incluso en donde hay personas que dicen incoherencias y esto les vale para establecerse que hay una enfermedad más allá que una maldad. Y ha servido de excusa para mandar a gente a internarse en centros psiquiátricos porque tienen diferentes grados de problemas mentales, ¿verdad? Entonces, la rehabilitación y la corrección realmente la podemos hacer. ¿De quién depende esa rehabilitación o corrección? ¿Acaso se corrige? ¿Acaso se puede cambiar ideas? Yo pienso que una persona que es violenta, que ha sido constantemente molestada por la violencia, es como un perro de estos de ataque, ¿verdad? De estos perritos que son violentos porque su instinto así es. Y estos perritos cuando, miren, hay perros cobardes, como el que salía ahí sí que en la caricatura del perro cobarde, ¿va? Hay perritos cobardes que ladran, tiemblan y se esconden. Pero hay perros que atacan, ¿verdad? Más estos perritos que están diseñados para eso. Entonces, ¿cuál es? O sea, un perro no ladra porque sea valiente, ladra porque tiene miedo. Y muerde o ataca porque él, antes de ser atacado, prefiere atacar. Pero hay algunos, ¿verdad? Como los chatitos, que según parece, según dicen, ellos sí son violentos y sí atacan. Entonces yo comparo a un delincuente con este tipo de animalito. Yo digo, bueno, una persona que supuestamente fue reformada, que supuestamente se hizo esto, él ya sabe, ya tiene el instinto. Y si él se ve amenazado, va a atacar. Va a atacar. Entonces, yo soy prejuicioso posiblemente, yo tengo tal vez algún tipo de etiquetamiento sobre estos individuos, pero para mí que tienen que estar en un lugar especial. Un lugar destinado para que ellos puedan tenerse un control, ¿no? Imagínense en los Estados Unidos, en una sociedad que ha buscado desarrollar a otras escalas, inclusive ellos mantienen a su gente con cadenas perpetuas, incluso, que no es de toda la vida, pero por lo menos es durante todo el tiempo que estas personas pueden ser dañinas para la sociedad. Y hay una teoría también de la peligrosidad, que aquí en Guatemala se está intentando erradicar ese pensamiento de peligrosidad que los jueces tienen a la hora de establecer sentencias. La idea de peligrosidad es cuando nosotros actuamos o establecemos una sentencia en contra de un individuo, no por lo que hizo, sino por lo que puede llegar a hacer. ¿Ya? Un caso típico, estos patojos que andan de 18 años, 17 años, 16 años, que todos quisiéramos que los encierren porque ya son extorsionadores. Ya ven a este muchacho que le indemnizaron, que lo indemnizó el periodista, él ya descuartiza gente, ya puede descuartizar gente. Entonces ya se considera un riesgo social, pero a una persona no se le puede encerrar por ser un riesgo. Se le debe encerrar porque hay razones suficientes, razones, valga la redundancia, racionales, que hacen que esta persona debe de estar ahí. Por eso es que el ojo por ojo y el diente por diente, si bien es cierto, existe en la mente humana, no debe ser tomado como algo que deba ser. El rechazo social y la necesidad de establecer reglas, la equidad, la justicia y la armonía social exigieron otras maneras de realizar el derecho. Por eso fue que comenzó a verse el problema filosófico del derecho. Y dentro de esto fueron inspirándose doctrinas sobre la esencia de ese derecho. Y se comenzó con el origen histórico del derecho. ¿De dónde surge el derecho? ¿Cuál fue el objetivo del derecho? ¿Para qué sirve el derecho? Discúlpenme que vuelva, pero es la herramienta más fácil que tengo. Nos fuimos allá al Génesis, allá donde se da ¿cómo es que se llama esta parte donde se van los israelitas de Egipto? ¿Cómo se llama eso? ¿Éxodo? El Éxodo. Exacto. Se fueron
40 años al desierto, en donde Google Maps dice que en 3 horas llegaban en carro, o en 3 días, no sé cómo está la cosa, ¿va? Pero la cuestión es que tenían que irse 40 años, así era la cosa, así debe ser. Digo, Dios, me voy a llevar estos 40 años para que se mueva esta generación de hipócritas y ya los nuevos ya los voy a tener más o menos en línea con lo que yo quiero. O sea, Moisés no era bobito y menos Aarón, ¿verdad? Colega ahí de Orozco. Entonces, resulta que cuando ellos salen no habla ahí la Biblia que tengan normas. Las normas se hacen necesarias porque comienzan a renegar, comienzan a pelear y entonces hay necesidad de organizar a ese grupo social y por eso es que salen normas. ¿Quién les dio las normas, compañeros? Según la película famosa de los 10 mandamientos, ¿quién les dio las normas? Escucho, no van a la iglesia, no ven la película para Semana Santa. ¿Quién les dio los 10 mandamientos? ¿Sí? Dios. Dios ahí con el dedo, vaya y decía. La cuestión es que sí tiene razón el meme, fue la primera vez que bajaron algo de la nube. Entonces, esto significa que el hombre necesita que alguien fuera de sus congéneres le diga qué hacer porque si no, no cree. Si no, no lo hace, porque considera que lo que el otro dice tiene errores, no sirve. Ese es el origen del derecho. El origen del derecho es aquello en donde el hombre necesitó que alguien más le dictara cómo comportarse. Ese es un problema filosófico. Y surge entonces a través de la escolástica, espérense, voy a dejar de compartir para que yo pueda leer, en donde la divinidad es la que o se le atribuye al origen en las instituciones jurídicas. No hace mucho, cuando vino Cristóbal Colón, se decía que los reyes eran reyes por orden divina. Algún día vamos a estudiar en la Edad Media de dónde surgieron los reyes, porque la Edad Media o la Edad Oscura en Europa no es otra cosa que la caída de Roma, el abandono de las posesiones romanas, la reorganización de las sociedades europeas, en donde el más poderoso se dijo que era rey a sí mismo o que era señor feudal y comenzó a dominar a los débiles y los convirtió en sus vasallos. Esa es la realidad. Pero había que buscar una excusa. Y nos fuimos a la excusa más fácil, el ente superior desconocido que castiga. Dice la escolástica que el derecho tiene su origen en la naturaleza humana, haciendo como consecuencia hechos jurídicos, naturales los unos y voluntarios los otros. Entonces, viene el razonamiento y dice que Dios es el autor de la naturaleza y que el hombre está hecho a la semejanza del Dios y que por esta razón el derecho es la razón última de la naturaleza humana. Al lado de este derecho natural vamos a encontrar entonces el derecho civil de un legislador humano y el derecho de gentes, por ejemplo. Esto lo vemos también palpablemente en el libro aquel, donde ya con los 10 mandamientos viene Moisés y le toca, como quien dice, hacer el reglamento de los 10 mandamientos, donde ya comienza a establecer, no matarás, pero si hace tal cosa, lo apedreamos. Si hace tal cosa, le hacemos esto. Si hace tal cosa, le quitamos la mano. Entonces, ya como que desarrollamos toda una legislación alrededor de esos 10 puntos básicos. Esta puede ser la historia del derecho. Y la vemos ahí pues porque es la historia del grupo social denominado Israel, que se ha mantenido por los años y que lo han ido variando ellos a su modo y antojo, pues, pero que hagamos como que un estudio, porque no nos queda otra, no tenemos otro documento más fácil, más difundido, que nos permita ver cómo posiblemente se evolucionó las normas jurídicas en un grupo social. Y ahí está fácil de poderlo ver. Gracio, por su parte, así como Scotto, dicen que aunque no hubiera Dios, habría una ley natural y habría una moral natural. Grecio, como continuadores de la doctrina, varían, la doctrina de Grecio la varía, y ahí se aparece ya Hobbes y Rousseau, donde ellos admiten que hay un derecho natural.
Pues los hombres tenemos derecho a todo, por el mismo hecho de ser hombres. Tenemos derecho a respirar, tenemos derecho a cantar, tenemos derecho a tener, a poseer. Tenemos derecho a todo. Pero llega un momento en el que este derecho se reduce en la medida en la que van surgiendo compromisos como vivir en grupo, como organizarnos y mantener a esa organización que nos protege en un estado, por ejemplo. Y esto es a lo que se le denomina posteriormente un pacto social, en donde los más débiles, lamentablemente, se convierten, ¿verdad? En frágiles y tienen que reunirse, buscan cómo que sus derechos sean respetados. Vienen y van a limitar a sus jefes, encargados o líderes. Y todas estas reglas que nacen son normas jurídicas. A ver, ¿quién sabe cómo se limita el Estado? ¿Cómo se limita el Estado para no afectarnos? ¿A través de qué ley? Nosotros limitamos al Estado. Bueno, hay varias leyes, pues. La Constitución en sí misma es una limitación a las facultades que tiene el propio Estado. Hay normas que son, ¿cómo se llaman? Que no se pueden reformar. Dígame una norma que no se pueda reformar, de acuerdo a la Constitución. Un artículo de la Constitución irreformable. Escucho. Compañeros, ¿están o no están? Voy a llevar el constitucional, ¿verdad? Lick, ¿Sí? disculpe, el 140, 141. ¿Qué dice ese artículo? Ahorita le digo, permítame. ¿Cuándo son los exámenes mientras el compañero encuentra el artículo, compañeros? ¿Cuándo inician? Pues no nos han dado una información formal, solo se sabe que del 8 al 16 no está mal. O sea que esta es nuestra última clase. Sí, Lick. Sí, bueno, creo que vamos a integrar algunas paginitas ahí. Muy bien, pues sí. ¿Ya, Lick? Sí. Por favor. Artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Bueno. Entonces, ese no se puede reformar. ¿Por qué? Porque es la columna vertebral del Estado, ¿verdad? Esas son las limitaciones que nosotros le ponemos a los gobernantes. Para Hobbes, entonces, el estado natural sea la guerra y para Rousseau la felicidad en la naturaleza. Ya ven que Rousseau procuró, dice, precursó el nudismo, que son cuestiones ya que se manejan hoy, pues, pero que no es una realidad en Guatemala. Grecio no admite un estado presocial porque no existe para él. Debe de existir, dice, porque hay un convenio tácito que da origen al derecho civil. Se debe respetar aquellos derechos naturales, inalienables, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, que al final de cuentas resultaron siendo los principios de la Revolución Francesa. Spinoza nos indica que la ejecución del derecho natural se hace por la fuerza. Y en esta medida el derecho, el deseo de paz, se hace nacer en la sociedad, pero es impuesto para Spinoza. Rousseau dice que no es cierto, porque el derecho debe ser la voluntad de la mayoría, que es respetar al jefe de la sociedad, que puede ser un mandatario, y que Rousseau cree en lo bueno, lo malo, en la moral y en el derecho. Contra todas estas tendencias,
encontramos la voluntad humana que surge con Kant, con Immanuel Kant, en el derecho y la moral como productos humanos y que deben de buscarse en la naturaleza racional del hombre, es decir, en la psiquis, en la razón, porque la razón es libre y al ser la razón libre es la base del derecho, porque el derecho debe nacer en la libertad. No se debe concebir no se debe concebir una idea de derecho bajo el yugo de alguien. Entonces no es derecho. Porque el derecho debe nacer de la necesidad de hacer respetar esa libertad. Sin embargo, hay que establecer que hay diferentes yo de libertad ilimitada. Entonces, la razón hace ver necesaria la limitación de mi propia libertad para hacer la misma medida en los otros yo libres que restrinjan la suya. Cuando yo voy caminando, y esto ustedes lo manejan día a día. Yo voy caminando en la calle y veo una persona que trae problemas, pues puede ser que me quite, puede ser que pare, puede ser que incluso le ayude. A eso se refiere Kant. Al hecho de limitar mis libertades porque es conveniente para la sociedad o para el grupo en donde vivo. Y para hacer que esa conciencia hace que el otro se limite. Como por ejemplo, el manejar excesiva velocidad para nosotros es excesiva, pero yo por conciencia puedo hacerlo, pero no lo hago. Es decir, la mayoría de personas de la sociedad que maneja moto no maneja excesiva velocidad. La mayoría maneja por prevención, por cuidado personal propio o por diferentes razones, maneja una velocidad regular. A eso es a lo que se refiere Kant. Entonces, de acuerdo con estos pensamientos, encontramos que la sociedad exige un mutuo reconocimiento y esto solo se puede originar a través de un pacto libre. Recordemos que para Rousseau hay un pacto social. Para Kant ya es un pacto, pero en libertad. Pacto libre. En donde la norma es señalada en el pacto, pero cuando se ajuste a la razón y cuando respete la libertad de cada uno. Entonces, voluntariamente el pacto restringe a cada uno en sus derechos, pero no todos los derechos. Porque entonces debe respetarse al hacerlo respetar y así surge el poder civil, en donde se tiende a velar por la libertad y estas normas van a ser obedecidas porque son un avance dentro del pensamiento social. Esta doctrina de Kant crea un dualismo que para algunos es inconciliable, puesto que encontramos al derecho natural, que es el derecho innato del hombre, y está el derecho positivo, es decir, la creación de la norma desde un proceso legislativo. Dos derechos que esencialmente son opuestos, porque mientras que el derecho natural nos dice que somos poseedores y herederos de tener todo, el derecho positivo se caracteriza por limitarnos los derechos para darle paso a ciertas facultades del Estado o del grupo social. Para Hobbes y Rousseau, el derecho natural es lo opuesto al positivo, que nace del engaño o de la fuerza. Cuando dice el engaño o la fuerza es el derecho positivo. Y veamos nosotros si no es impuesta las normas actualmente. No es una discusión social. A nosotros no nos preguntan. Se hace en el Congreso, se discute en el Congreso, a puerta cerrada en el Congreso. Y se configuran estos dos elementos que ya en 1700 Rousseau establecía como engaños e impuestos a la fuerza. La pura libertad de Kant y Fichte es incompatible con el derecho positivo que limita esa libertad. Digamos que la teoría
o la ideología que hizo Kant y posteriormente Fichte de la pura libertad del derecho no es otra cosa que una mera ilusión. Y bueno, entonces para darle paso a esta discusión filosófica, se encuentran diversas escuelas y las más importantes son la escuela histórica y la escuela filosófica. Vayan tomando nota, compañeros, porque esto les va a ser útil. La escuela filosófica no concilia el dualismo, lo suprime e indica que solo puede hablarse, que no se puede hablar de un derecho natural porque no existen principios absolutos de justicia. El derecho natural lo tenemos que relacionar con la justicia. La historia nos demuestra o los muestra la diversa variedad jurídica. Y es verdad, a través de la historia nosotros vamos viendo cómo han habido errores sociales que nos han llevado por establecer diferentes manifestaciones del derecho. El derecho es una obra del espíritu de cada pueblo y se va formando a través de su vida, influido por las circunstancias que lo van alterando. El derecho es un producto social formado lentamente por causas ajenas a la voluntad de los hombres. Es cambiante porque esas causas cambian y de ahí las diferencias jurídicas entre los pueblos. Cada momento histórico de la vida de un pueblo tiene su conciencia propia y su propio derecho. El derecho es fuente entonces de la conciencia nacional. Esta es sobre todo consuetudinaria, es decir, aquel que no está escrito, aquel que va de palabra en palabra, aquel que se usa para resolver problemas más a nivel social que jurídicos. Y dice que el derecho natural precede a la ciencia jurídica, entendiendo que la ciencia jurídica es lo que nosotros hoy por hoy denominamos derecho. Tiene esta escuela el indiscutible mérito de haber señalado la costumbre como fuente del derecho, pero como lógica reacción se olvidó que el derecho es distinto de los diferentes pueblos, pero que tienen puntos de contacto. No se explica por qué, pero hay una identidad en sí mismo porque el derecho al final, recordemos, que va enfocado a normar conductas humanas y la condición humana aquí y en Japón es idéntica. La conducta humana en Noruega y en Sudáfrica es idéntica. Las costumbres y las formas de violencia que el hombre manifiesta no entienden de razas, no entienden de condición política, social ni económica. El delito en sí mismo es delito y dar muerte no importa cómo. Se va a dar el final, el bien jurídico protegido, que es la vida, es lo que se va a arrebatar y es al final lo que se debe de juzgar. ¿Cómo lo hará cada pueblo? Dependerá de sus propias características. Fuera de la escuela metodológica de Maistre, pone como principio en Dios, ¿verdad? La escuela de Schilling, la de Hegel, ponen lo más importante, la idea absoluta, la razón objetiva de la universalidad y el prevenir y evolución, que es perpetuo. El mundo físico como lo espiritual no son sino evoluciones sucesivas de esa idea, están sometidas a las leyes. El derecho como el Estado están sometidos a la ley que no pueden eludir. Entonces el derecho no es inmutable, es transitorio y cambiante. Hay una idea absoluta en que quedan explicadas sus variaciones, los principios permanentes. Todos los derechos nacen por la evolución de la personalidad. Y así esta no es una realidad en donde el derecho va cambiando debido a los cambios que hay a nivel social, ya sea para mejorar o para empeorar. La gran cantidad de normas que hoy por hoy tenemos, la gran cantidad de formas en las que el derecho regula en Guatemala cómo dar muerte, cómo castigar las diferentes formas de dar muerte. No es otra cosa que las diferencias que han habido de cómo se ha ido dando muerte a las personas. O sea, hay diferentes, o sea, entre más tipos penales hay para una misma circunstancia, es porque se está diversificando esta acción.
Una de las doctrinas que a nuestro juicio está más cerca de la verdad es la de Krauss. En cuanto al origen del derecho, que es doble, uno natural, y otro variable. Cuando hablamos de derecho natural, este es constantemente inmutable. O sea, tenemos siempre derecho a la vida, tenemos siempre derecho a la salud, al agua, al oxígeno. Este principio nos recuerda el del fascismo de Mussolini, el que decía, el hombre fuera de la sociedad no existe ni ha existido, solo existe en, por y para la sociedad. Por eso solo se puede hablar de sus derechos en cuanto es miembro de una comunidad. Sí, la verdad, Mussolini tenía mucha razón. No podemos hablar nosotros de derechos y de obligaciones, sino dentro de una sociedad. El derecho objetivo, por su parte, compañeros, ya casi terminando, tiene su origen en la sociedad y tiende a imponer al individuo obligaciones para esa vida social. Y da una sanción o reacción de grupo cuando no se cumple. Los hombres son interdependientes, son solidarios, se crean reglas, ¿verdad? Para esa supuesta solidaridad, porque existe, al igual que en el concepto fascista, un derecho para toda la vida social. Debe buscarse el progreso social. Es decir, lo que nuestra Constitución dice es una idea fascista, de que hay un desarrollo integral, ¿verdad? Esta norma al principio no es jurídica, sino es social, y luego se hace jurídica cuando el grupo reacciona contra su evolución, no por voluntad propia del Estado en sí misma, sino porque el grupo adquiere esa conciencia de evitar la violación de los derechos. Y en este punto es donde nosotros debemos de reflexionar. ¿Realmente nosotros como sociedad hemos llegado a esa madurez de que queremos evitar la violación a la ley? Hay leyes realmente grandes, ¿verdad? Normas realmente impactantes, mejor dicho, que todos no nos gustan. Pero y las normas pequeñas que nosotros consideramos que podemos eludir, realmente nosotros tenemos esa conciencia de mantener una integridad del derecho. El derecho para Twigit, ¿verdad? Es un producto de la conciencia jurídica de la época, siendo la costumbre, la ley y la jurisprudencia sus manifestaciones. La máxima que aceptamos en esta doctrina es que existe preexistencia del derecho a la ley positiva, la que debe ajustarse a la norma preexistente, que proviene ya de la naturaleza. Esa es realmente la conclusión a la que podemos llegar. Debe existir un derecho, y este derecho es anterior a la ley o a la formación de la ley positiva. Por lo tanto, esta ley positiva se debe de ajustar a esa norma natural que existía. Y luego, compañeros, entramos al tema del desarrollo del derecho. Permítanme hacer una revisión acá, como vamos con los temas, porque yo creo que ya tenemos que concluir, ¿verdad? Así es, estamos a 1 minuto. Y teníamos un laboratorio para hoy, pero vamos a cambiarlo. Antes de eso, les quiero preguntar. Vamos a hacerlo de forma democrática. ¿Quieren que esto digamos este punteo para el próximo, después que regresemos de los parciales, o quieren trabajar un documento y me lo mandan y ahí nos hacemos de estos puntos? ¿Qué prefieren? Después de los parciales.
Bien. Una pregunta, Lick. El documento tendría que ser en el transcurso de estos días, ¿verdad? Domingo. En mi opinión, después de los parciales. Bien. ¿Alguien más? Yo voto por después de los parciales. Igual, después de parciales. Yo también, Lick. Muy bien, me parece. Levanten la mano, a ver si como el Congreso, vayamos acostumbrándonos. Ok. Excelente. Para la evaluación del parcial vamos a leer hasta la página 41. Anoten, porfis. Enciendan sus cámaras si quieren. El último tema a estudiar sería es el que nos tocaba ahorita, el desarrollo del derecho, y luego hace una división de los factores que en el aspecto histórico hacen estudiar esta situación de la evolución del derecho. Entonces, lo que se denomina formación de costumbre ya no, aquí lo estoy yo encerrando en que ya no. Entonces, vamos a estudiar hasta la página, yo tengo la 41, no sé si ustedes tienen la misma. La 41 llega hasta los factores sociales, Lick. Están los factores psicofísicos, factores físicos, psíquicos, terminan los sociales. Ah, bueno, agotemos ese punto, que terminaría entonces en la 43, ¿no? Donde dice la formación de la costumbre. Formación de la costumbre estaría en la página 43. Ahí, hasta ahí ya no. La formación de la costumbre ya no. Ah, vaya. Gracias, Lick.